Episodio 1. Los ojos que Dios no cerró. A veces, no es un don. A veces, ver es una condena. El profeta Nahum lo supo la noche en que, sin querer, vio algo que ningún ser humano debía presenciar. No fue una visión, ni un sueño. Fue un momento robado. Una grieta en el cielo. Un error divino. Y él estaba despierto. Esa noche, Nahum oraba en completo silencio. Como siempre, era un hombre apartado. Sin templo ni discípulos. Que solo hablaba con el viento y escribía en la arena. Pero esa noche, mientras cerraba los ojos, los de él no se cerraron. Una fuerza invisible lo mantuvo consciente. Alerta. Despierto. Y entonces lo vio. Un espacio entre estrellas. Entre dimensiones. Donde ángeles sin rostros llevaban libros sellados con carne viva. Tronos vacíos. Espadas que lloraban. Y al fondo, un trono cubierto. No de luz, sino de sombra. Y ahí estaba Dios. No como lo imaginaban los hombres. No como lo pintaban los templos. Nahum vio su verdadero rostro. Y en ese instante, sintió que ya no era hombre. Ni criatura. Ni nada. Cayó de rodillas. No por fe, por terror. Cuando despertó, el mundo no era igual. El sol temblaba. Los pájaros no volaban cerca de él. Y su sombra ya no lo seguía. Las palabras comenzaron a brotar de su boca. Aunque él no quería hablar. Advertencias. Versos. Profecías. Nombres. Nombres de personas que aún no habían nacido. Nombres de ángeles que ya no existían. Y entonces entendió. Ver fue el castigo. Hablar sería la sentencia. Desde ese día, el cielo dejó de mirarlo. Y el infierno empezó a escucharlo. Episodio 2. La lengua que ya no obedecía. Desde la visión, Nahum ya no dormía. Y cuando cerraba los ojos, el cielo lo perseguía por dentro. Pero lo peor no fue lo que vio aquella noche. Lo peor fue lo que su cuerpo comenzó a hacer sin su permiso. Cada madrugada, su lengua se movía sola. Y de su boca salían frases antiguas. En lenguas que ningún hombre recordaba. Pero que hacían temblar la tierra bajo sus pies. Una de esas noches, se despertó cubierto de cenizas. No había fuego en su casa. No había humo. Solo las paredes manchadas con símbolos que él jamás escribió. Y sin embargo, eran de su puño. Nahum intentó callar. Se mordió la lengua. Se ató la boca. Ayunó 7 días. Esperando que el silencio fuera una ofrenda. Pero el 8º día, su sombra se levantó sin él. Y habló. Sí, su sombra, proyectada contra el muro, se separó. Como si tuviera voluntad propia. Y con voz grave, que no era humana ni celestial, pronunció una advertencia. Fuiste testigo de lo que ningún ojo debía ver. Ahora serás boca para lo que ningún oído desea oír. Nahum cayó de rodillas, sangrando por la nariz. Como si cada palabra no dicha se pudriera dentro de él. Esa misma tarde, 3 niños del pueblo se acercaron a su puerta. Habían tenido el mismo sueño. Un profeta sin rostro. Un trono cubierto de sombras. Y una frase grabada en el cielo. Cuando el profeta hable por tercera vez, los ángeles cerrarán los ojos. Nahum no entendía por qué lo buscaban. Hasta que los niños señalaron su espalda. Con las uñas. Habían escrito algo en su piel durante el sueño. No eran dibujos. Eran versículos. Versículos que nadie había leído jamás. Porque aún no existían. Episodio 3. El versículo que nació sobre la piel. El cuerpo de Nahum ya no le pertenecía. Cada mañana encontraba nuevas marcas sobre su espalda. Su pecho. Sus brazos. Líneas perfectas. Como si un escriba invisible hubiera usado su carne como pergamino. Intentó lavarse. Rascarse. Golpearse contra las rocas. Pero las palabras no se borraban. Se hundían más. Como si quisieran alcanzar el alma. El tercer día, amaneció con una frase completa tatuada sobre su pecho. No con tinta, sino con luz. La voz del que vio demasiado hablará en el día donde el cielo no responda. Y el cielo, ese día, cayó. No hubo viento. No hubo canto de aves. Ni siquiera el sol se movió. Fue como si todo lo creado hubiera contenido el aliento. Nahum salió de su cabaña, temblando. El pueblo lo miraba desde lejos. Nadie se acercaba. Pero nadie se atrevía a huir. Porque lo que él cargaba no era humano. Pero tampoco era maldito. Era algo que debía ser oído, aunque nadie quisiera entenderlo. Ese día, Nahum habló por tercera vez. No gritó. No predicó. Solo susurró. Él viene por lo que olvidamos. Y al terminar esa frase, las campanas del pueblo, que llevaban años oxidadas, repicaron solas. Los perros huyeron. Los árboles se inclinaron. Y en el cielo, una grieta. Sí. Un hilo negro cruzando el azul como una vena rota. Desde ese momento,
El pueblo supo que no había vuelta atrás, que Nahum no era solo un profeta, era el recordatorio vivo de una verdad que el mismo Dios había querido enterrar. Y ahora, esa verdad pedía ser liberada. Episodio 4. La grieta en el cielo tenía forma de ojo. La grieta apareció al amanecer. No era un fenómeno natural. No era nube ni eclipse. Era una herida suspendida en el firmamento, temblando como si contuviera algo que luchaba por salir. Nahum la contempló desde el monte, con los ojos secos. Ya no podía llorar. Sus lágrimas se habían transformado en ceniza desde la primera revelación. Porque cuando uno ve lo que Dios esconde, los ojos ya no sirven para mirar, sino para recordar. El pueblo temblaba. Algunos comenzaron a rezar. Otros, a cavar. Querían esconderse bajo tierra, creyendo que la piedra los protegería de lo que venía. Pero Nahum sabía. Lo que venía no descendía. Surgía desde dentro. Esa noche, la grieta parpadeó. Sí, como un ojo. Como si algo más allá del tiempo los estuviera examinando. Y entonces Nahum lo escuchó. No con sus oídos, con su sangre. Una voz espesa, antigua, desgarrada. Profeta, tú abriste lo que ni los cielos se atrevieron a mirar. Y ahora serás espejo para aquellos que aún creen en el silencio. Su cuerpo se arqueó. No de dolor, de transformación. Las marcas en su piel comenzaron a moverse. Los versículos vivos se reordenaban solos. Como si la revelación no estuviera terminada, sino escribiéndose en tiempo real. Y con cada nueva línea, su sombra se alargaba, hasta cubrir el altar del templo vacío, hasta tocar a los que lo habían rechazado. Una anciana cayó de rodillas. Un niño comenzó a hablar en lenguas muertas. Y un sacerdote huyó sin cruz ni sotana. Elías, el profeta del olvido, ya no podía negar lo que era. Un portal, una advertencia, y quizás una segunda grieta. Episodio 5. El nombre que no debía pronunciarse. La grieta en el cielo seguía ahí. No se cerraba. No crecía. Simplemente esperaba. Y abajo, Nahum ya no hablaba. Su voz se había convertido en eco. Un eco que resonaba incluso cuando sus labios estaban sellados. El pueblo, dividido por el miedo y la obsesión, comenzó a reunirse alrededor de él. No para escucharlo, sino para vigilarlo. Temían que hablara de nuevo. Porque cada palabra que pronunciaba traía una consecuencia. Una verdad. Una grieta más. Esa noche, una mujer se acercó en silencio. Era ciega de nacimiento. Nunca había visto el cielo, ni la grieta, ni al profeta. Pero al tocar su mano, sus ojos blancos comenzaron a sangrar. Y dijo, con una voz que no era suya, tuviste lo que no debía tener forma. Y ahora sabes el nombre que no debía ser dicho. Nahum retrocedió. En su mente, una sílaba latía como un corazón oculto. Un nombre. El nombre que no aparecía en la Biblia. El nombre que fue arrancado del Edén antes de que Adán respirara. Y sin querer, lo susurró. No en voz alta. No para los hombres. Sino para el mundo. Y el mundo reaccionó. Las campanas del templo se derritieron. Los árboles se inclinaron hacia el este. Y el cielo parpadeó. Por primera vez, el ojo de la grieta lo miró. Directo. Reconociéndolo. Como si él fuera su reflejo. La mujer cayó muerta, pero con una sonrisa, porque había escuchado el nombre. Y al morir, murmuró, él también recuerda. Nahum, el profeta se arrodilló, no por devoción, sino por la certeza terrible de lo inevitable. Había activado la memoria de lo eterno, y lo eterno empezaba a caminar. Episodio 6. El día que el cielo respondió. Desde que pronunció el nombre, Nahum ya no dormía, no porque el miedo lo devorara, sino porque el sueño lo evitaba. Dormir era cerrar los ojos. Y Nahum ya sabía lo que pasaba cuando se cierran los ojos. Dios ve a través de ellos. El pueblo había cambiado. No hablaban. No trabajaban. Solo escuchaban. El viento ya no traía aire. Traía voces. Susurros sin boca. Y todos esperaban una cosa. Que el cielo dijera algo. Que la grieta respondiera. Y esa noche, lo hizo, un rugido. No como un trueno. Ni como un lamento. Sino como un recuerdo antiguo rompiendo su prisión. La grieta se abrió un poco más. Solo unos centímetros. Pero fue suficiente. Desde ella descendió algo. No fuego. No luz. Una hoja. Sí. Una hoja escrita. Ardiendo sin consumirse. Flotando lentamente. Hasta caer justo a los pies de Nahum. El pueblo no se atrevió a mirarla. Pero él sí. La tocó. Y la sintió viva. Palpitante. Y al leerla, supo que no era un mensaje. Era una sentencia. El que ve sin ser llamado, se convierte en señal. El que habla sin ser enviado, se convierte en puente. Y el puente,
Tarde o temprano, será cruzado. En ese instante, la tierra tembló, no por castigo, sino por despertar. Las estatuas del templo cayeron de rodillas. Las cruces se giraron, y del pozo más antiguo del pueblo brotó agua negra como el vacío. Nahum levantó la hoja al cielo, y desde la grieta, una voz, no humana, no angelical, susurró: todavía no es el fin, pero ya no hay retorno. Episodio 7. El que cruzó el puente. Nadie en el pueblo durmió esa noche, no por miedo, sino porque el tiempo se detuvo. Los relojes dejaron de girar, las sombras se congelaron en las paredes, y los cuerpos comenzaron a escuchar algo que venía desde dentro. Nahum caminó hacia el pozo, guiado por el temblor de su propia sangre. El agua negra seguía brotando, densa, viva, como si el subsuelo quisiera escupir lo que durante siglos había tragado. Los niños lloraban sin saber por qué. Los ancianos recordaban nombres que jamás habían dicho. Y en el centro del silencio, una figura comenzó a emerger. No caminaba, no flotaba, simplemente se formaba, como si el mundo la estuviera recordando a sí mismo. Tenía cuerpo de hombre, pero no era hombre. Tenía ojos, pero no parpadeaba. Y su piel, cubierta de letras ardientes, era idéntica a las que marcaban el cuerpo de Nahum. El profeta lo reconoció al instante. No por rostro, no por voz, sino por ausencia. Era el que faltaba, el que no fue creado ni caído, el que había sido borrado antes de existir. Y ahora, había cruzado el puente. La criatura habló sin abrir la boca. Tú me leíste cuando aún no era palabra. Tú me nombraste sin saberlo. Nahum cayó de rodillas. La hoja enviada desde la grieta comenzó a arder entre sus manos. Pero no se consumía. Se duplicaba. Se multiplicaba. Cientos de hojas flotaban ya sobre el pueblo. Sobre las casas. Sobre las cruces. Cada una con un mensaje distinto. Cada una dirigida a un alma específica. Cada una irrefutable. El visitante extendió su mano hacia Nahum y dijo: no vine a condenar. Vine a terminar la oración que Dios nunca concluyó. Y en ese momento, el pueblo entendió. La revelación no era un libro. Era una presencia. Y había llegado. Episodio 8. El cuerpo donde Dios dejó de escribir. El ser que cruzó el puente no era una amenaza. Era algo peor. Una certeza. Nahum lo observaba sin moverse. Pero todo en su interior gritaba. Sus órganos temblaban como campanas invisibles. Su sangre subía en contra del pulso, como si quisiera huir de sí misma. La figura se acercó al centro del pueblo. Y donde pisaba, la realidad se deshacía. Las paredes crujían. Los espejos se astillaban sin reflejo. Y los libros lloraban. Sí, las páginas de las escrituras comenzaron a humedecerse. No con agua, sino con lágrimas. Porque reconocían al visitante. Él era la parte que Dios no terminó. La palabra que fue borrada. El final que no fue escrito. Y ahora caminaba entre ellos. Elías, el sacerdote del templo, intentó detenerlo. Levantó una cruz. Pronunció oraciones antiguas. Pero el ser solo lo miró. Y en ese instante, la cruz floreció. Ramas vivas salieron del metal, cubriéndolo por completo. Como si la fe se hubiese rendido, y buscara convertirse en raíz. No en escudo. La multitud cayó de rodillas. No por devoción, por impulso. Y entonces, la figura habló por primera vez, con todos. Su voz no vino del cielo, ni del suelo. Vino desde dentro de cada uno. Yo no vengo a destruir. Vengo a cerrar el libro. Porque ustedes, al negarse a recordar, han forzado al recuerdo a hacerse carne. Nahum entendió. La revelación no había llegado del cielo. Había nacido del olvido humano. La presencia no era enviada. Era despertada. Y él, Nahum, era el cuerpo donde Dios se detuvo. Y ahora, la historia debía continuar. Con o sin su permiso. Episodio 9. El día en que la fe se escondió. Aquel ser caminaba lento. Pero con cada paso, algo se derrumbaba. No en las casas. No en los cuerpos. Sino en las creencias. Los rezos se atrofiaban en las bocas. Las velas no querían encenderse. Y las estatuas, una por una, giraban el rostro hacia la tierra. Como si ni los santos pudieran soportar mirar lo que venía. Nahum no hablaba. Ya no era necesario. Su carne ardía con versículos nuevos cada hora. Y su sombra ya no lo seguía. Lo guiaba. Porque Nahum era la señal. Pero no del fin, sino de la corrección. La gente comenzó a desmoronarse en silencio. No por castigo, sino porque entendían. Y entender dolía más que cualquier plaga. Una niña pequeña se acercó al visitante. Tenía los ojos cerrados. Pero reía. Y al tocar su túnica, pronunció sin saber: tú eres lo que Dios no quiso borrar,
pero tampoco mostrar. Entonces el ser extendió la mano, y en su palma apareció un objeto. No era un libro, ni una llave. Era un corazón transparente, latiendo, con nombres inscritos en cada latido. Nombres que el pueblo olvidó. Promesas que se hicieron y no se cumplieron. Votos que se juraron en altares y se rompieron en secreto. Y una voz resonó, no en los cielos, sino en los huesos. Antes de juzgar al mundo, se juzgará la memoria. Y el que recuerde con verdad, sobrevivirá a la palabra final. Elías, el sacerdote, lloró sangre. No por miedo, por vergüenza. Porque supo que había leído, predicado y repetido, pero nunca había entendido. Y la fe, esa noche, se escondió en los rincones más oscuros, porque ni ella pudo soportar la verdad que venía escrita no con tinta, sino con dolor. Episodio 10. Las oraciones que no subieron. La madrugada llegó, pero no hubo canto de gallos, ni rocío, ni cielo, solo un resplandor inmóvil, sucio, como si la luz también dudara de bajar. Nahum seguía en el centro del pueblo, que, con los ojos en blanco, sus pupilas ya no miraban hacia afuera, leían lo invisible. El ser, aquel que cruzó el puente, ya no necesitaba hablar. Su sola presencia era suficiente para arrancar las confesiones que el tiempo había sepultado. Y fue entonces cuando comenzó a llover. Pero no agua. Cartas. Miles. Desgastadas. Arrugadas. Escritas con sangre seca. Saliva. Miedo. Cartas nunca enviadas. Oraciones jamás pronunciadas. Ruegos que la gente alguna vez sintió, pero que callaron. Y ahora, ¿volvían? Cada carta caía sobre una persona distinta. Y al tocarla, esa persona comenzaba a temblar. Uno gritaba. Otro caía de rodillas. Una mujer se tapaba la boca, como si su alma quisiera gritar lo que su cuerpo ya no podía contener. Porque esas oraciones no subieron al cielo. Se quedaron atrapadas. Y se pudrieron. Y ahora, regresaban. No para ser escuchadas, sino para ser leídas en voz alta. Elías, el sacerdote, recibió la suya, temblando. La leyó ante todos. Yo prediqué tu nombre, pero adoré el mío. Yo recé para que no me vieras. Y al terminar, se desplomó, pero no murió. Su cuerpo se volvió transparente. Y dentro, no había alma, solo ecos. Nahum entonces habló, no con rabia, ni con juicio, con compasión triste. No estamos siendo castigados. Estamos siendo respondidos. Y el ser asintió, porque lo que caía no era destrucción. Era la verdad que nunca se atrevió a ser escuchada. Episodio 11. Los que comenzaron a arder por dentro. Desde la lluvia de oraciones no elevadas. El pueblo ya no volvió a ser pueblo. No había gritos. No había huida. Solo miradas vacías y pieles que temblaban sin viento. Nahum los veía. No con miedo. Con lástima. Porque sabía que lo peor no era lo que caía del cielo, sino lo que estaba a punto de subir desde dentro. Elías, el sacerdote transparente, ya no hablaba, pero su cuerpo seguía de pie, como una vela encendida por error. Y entonces sucedió. Uno a uno, los cuerpos de algunos comenzaron a brillar desde adentro, como si los órganos recordaran algo que los labios nunca se atrevieron a confesar. Primero fue la niña, la que había reído sin ver. Su pecho se iluminó como un faro, y en su resplandor se leía una frase. Yo lo vi venir, y sonreí. Después fue un anciano. Su espalda ardía. Sus huesos crujían versos que nadie había leído. Y luego, una madre. De su vientre surgió una voz. No de su hijo. No de su alma. Sino de un perdón que nunca pidió. La revelación se volvió fuego. No quemaba la carne. Quemaba el engaño. Y el ser, aquel que caminaba entre ellos como eco encarnado, susurró. El fuego no juzga. Solo separa lo falso de lo que aún puede ser nombrado. Nahum entonces entendió. No todos arderían. Solo los que ocultaron el rostro incluso ante Dios. La luz seguía expandiéndose. Los cuerpos se transformaban en ceniza. Pero no desaparecían. Se convertían en escritura viva. Suspendida en el aire. Versos flotantes. Palabras sin dueño. Revelaciones sin altar. Y en el centro de esa danza, Nahum cayó de rodillas. Porque la última línea se estaba escribiendo. Y no en papel, ni en piedra, sino en su corazón. Episodio 12. La línea que nadie quiso escribir. Nahum no hablaba. No podía. Tenía la garganta sellada por algo más fuerte que el miedo. El peso de lo que estaba a punto de nacer. Porque las revelaciones ya no descendían. Subían desde los huesos. Desde los silencios antiguos. Desde las traiciones que nunca fueron confesadas ni siquiera ante uno mismo. El pueblo entero se había transformado en altar. No en lugar sagrado,
sino en campo de escritura viva. Cada rostro llevaba una frase, cada mirada, una sentencia, y en medio de ese mar de cuerpos marcados por lo no dicho, el ser, el que cruzó la grieta, el verbo encarnado que Dios no terminó de escribir, se detuvo frente a Nahum. No necesitó tocarlo, solo mirarlo. Y entonces, sucedió. Desde el pecho de Nahum surgió una palabra, no una cualquiera, la última. No la dijo, no la pensó, simplemente fue. Una sílaba que el aire no podía repetir. Un pulso que rompía el alma al ser comprendido. Una nota que no era música, pero que vibraba con todo lo que alguna vez amó. Odió y cayó la humanidad. Y esa palabra cerró la grieta en el cielo, pero no con paz, sino con memoria, porque al cerrarse, la grieta dejó un espejo, colgado entre las nubes, visible solo para quien había recordado su culpa. El pueblo desapareció en silencio. No huyó, se desvaneció como humo bendito. Solo quedaron aquellos que jamás oraron con mentira. Elías ya no era sacerdote, era piedra, y la niña ciega ahora veía todo, pero no con los ojos, con la carne. Y Nahum, el profeta maldito, el que vio demasiado, fue absorbido por su propia palabra. No murió, no ascendió, se convirtió en la línea final, y la revelación se selló, pero no en el cielo, ni en un libro, sino en el pecho de cada alma que se atrevió a mirar hacia adentro, y no huyó. Episodio 13. El pecho donde la palabra decidió quedarse. La grieta ya no estaba. El cielo era nuevamente azul. Demasiado azul. Tan perfecto que dolía. Los pájaros regresaron. Las campanas volvieron a sonar. La gente en el pueblo, los pocos que quedaron, comenzó a caminar como si nada hubiese ocurrido. Como si el juicio no hubiera descendido. Como si el fuego no hubiera hablado. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Porque ahora veían, no a Dios, no al ángel, a ellos mismos. Y esa visión era más aterradora que cualquier infierno. La niña, aquella que nació ciega, ahora recorría las calles en silencio, tocando paredes, rostros, piedras. Cada contacto dejaba una huella luminosa, no visible, solo perceptible por los que tenían culpa. Elías, ahora piedra viva, fue colocado en el centro del templo como advertencia. El que predica sin escuchar, se convierte en eco de su propia mentira. Y Nahum ya no era. No quedaba cuerpo, ni polvo, ni tumba, solo una marca, un símbolo ardiendo sobre el altar, una línea curva que nunca se cierra, una frase sin punto final, un verbo suspendido. Y quienes se acercaban demasiado, escuchaban algo, una palabra que no venía del aire, ni del mármol, venía de su pecho, porque Nahum se había convertido en el testamento que no se puede leer, solo sentir, y aquel que lo sentía, nunca volvía a hablar igual, ni a rezar igual, ni a mirar el cielo sin preguntarse si, alguna vez, también vería demasiado. La revelación no fue un castigo, fue una oportunidad, pero como toda oportunidad divina, vino con una advertencia: el que quiera ver la verdad, debe estar dispuesto a perder su nombre en ella. ¿Y tú qué has leído hasta aquí? ¿Estás seguro de que tus ojos están cerrados? ¿O ya viste más de lo que deberías?